Julio Maruri, 87 años, poeta. Poeta y en su día fraile, hombre de mundo. No diría afrancesado, que podría molestarle, aunque nada le molesta. Fuma, pero no para calmar los nervios. Unos extraños cigarritos delgados. Le vamos a preguntar por eso. Estamos en la muy patriótica calle Daoiz y Velarde, en el centro de Santander, en una preciosa buhardilla que tiene recogimiento y libros doquier, muchos libros. También recuerdos franceses, Sabine, Claude, Clamart, una enorme cantidad, María Mantón y Beckett, la música del jazzista Beckett, además de María Callas. O sea que no sabemos si estamos con un clásico, con un creacionista, con un ultraísta, con un surrealista, estamos con Julio Maruri. Simpatía, acogida, nos franqueó este extraño y precioso lugar que parece bohemio, en donde vive con sus recuerdos y vive sobre todo con una apertura de corazón literaria, con la acogida, y además creo de verdad que es una ocasión para hacer, no sé si saldrá. Yo considero que las entrevistas son actos creativos también. Algunos no lo creen. Crees cómo te llamas, de dónde eres, vienes mucho por aquí. Nos critican que hablamos mucho, que preguntamos demasiado, que intervenimos en exceso, pero vamos a escuchar a Julio Maruri, le vamos a preguntar, y estoy completamente seguro de que aquí habrá un acto de creación. No sé en qué consiste, a veces es mejor, a veces es peor, tendrá bastante de improvisación, pero la vida no es improvisada y hay una larga andadura de poeta detrás. Julio, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Por esa magnífica pinta que tienes, con esa corbata y con esa originalidad. Unos botines, creo que vaquero, y luego no sé qué atuendo simpático tienes de chino. Esto es chino, sí. Estos todavía en el barrio chino en París se encuentran tiendas donde los venden el pantalón y esta cosa de pues de mira, China popular. ahí te largo una gran pregunta. ¿Por qué no vives en París y vives en Santander? Porque yo sé que el corazón está entre los dos sitios y supongo que en alguno más. De verdad. Bueno, eso es una cuestión. Yo me encontré en ese verano de que murieron 15.000 personas en París, y entonces pues pensé que encontrarse un día, bueno, encontrarse no, porque ya cadáver, pero que los vecinos empezaban a sentir mal. ¿Y dónde está el español? ¿Dónde está el pintor? ¿Dónde está este señor? Y bueno, pues encontrarme allí, ¿verdad? Eso. Porque entre dos teléfonos, entre dos, en un verano en que los amigos están de vacaciones, esas cosas. Y bueno, esa fue la primera alarma, ¿verdad? Pero claro, yo tenía mis amigos, sobre todo que entonces vivía Sabine Mamou todavía, que es una gran colaboradora. Ella me ha hecho muchas secuencias para un film donde yo hablo de temas de lo que me daba la gana. Dinos, ¿verdad? ¿Quién es? No supongas que la gente sabe. Sabine Mamou viene de una familia de judíos de Túnez, de cultura francesa, que se instalan en Francia cuando el movimiento ya de expulsión de los judíos, en fin, en el momento en que ya Francia se retira de Tunisia, y entonces se instala con Francia. Y yo los conozco yo conozco a Sabine Mamou y a su hermano Pedro Lías, que vive en Toledo ahora, que es compositor, que ha trabajado mucho en la televisión, para la televisión española y la radio también, Radio Nacional, en programas de músicas del mundo, músicas folclóricas del mundo. Pedro Lías, bueno, es Pierre Mamou, ¿verdad? Él en España tiene el nombre de Pedro Lías. Y entonces, por una amiga que se llama Sofía Noel, que es una cantante que introduzco en España los cantos sefardíes españoles. Es la primera. Sefarad, ya veremos, sí, a ver todas las connotaciones judías. Sofía Noel es la primera persona que cantó realmente en España, y lo cantó mucho por todas las ciudades españolas, ¿verdad? En los años 40, 50, 60, 70, ella cantó mucho, y en el extranjero también, en Estados Unidos los ha recorrido. Ella cantaba sobre todo en universidades, en lugares así, o en círculos culturales, ¿verdad? No era de teatro, siendo una cantante extraordinaria, como cada canción de Sofía Noel
ella la interpretaba, era como una pequeña ópera, ¿verdad? Porque canciones yiddish o eso, hebreo y sobre todo el español, para nosotros, ¿verdad? El español, esas canciones de los judíos de España. Y entonces no vives en Y entonces París. ella viene a París y viene a verme, entonces yo estoy en Compiègne, ya eso pasa en 1967, principios del 68, eso es el momento, casi mayo está ya ahí, ya está ahí. Y entonces yo estoy en psicanálisis con Françoise Dolto en ese momento. Cuya foto Y está por ahí Françoise también. Dolto es una eminentísima psicoanalista, sobre todo especialista de la infancia. De la altura de Lacan. Eso, sí, ella fue compañera de Lacan y fundadora de la escuela freudiana. ¿Y quién es ese otro psicoanalista que hay ahí? Yo te interrumpiré brevemente. Ese es Monsieur Gerard Clamart. Él es psicoanalista, ha ejercido, ¿verdad? Pero sobre todo él ha tenido una actividad, ha dirigido un colegio fundado en la idea psicoanalítica. Pero la idea psicoanalítica no es decir no sé qué, no sé cuál, complejos, historias, todo eso, o elucubraciones. Todo eso es lo popular y lo que se cuenta por ahí, ¿verdad? La idea psicoanalítica es sencillamente una relación controlada con los niños. Es decir, a partir de mi psicoanálisis, el ideal es que los enseñantes, allí se llegó a psicoanalizar hasta el cocinero, que llegó a ser, a dirigir un taller de escultura. Por ahí hay fotos de las esculturas que hacían yo tengo ahí detrás, hay una escultura hecha por chavales. En mi taller también, no es un taller de expresión libre, los talleres venían a pintar. También hay unas fotos ahí rarísimas porque no se hacían fotos, ¿verdad? Alguna vez una foto no se hacía. No. Y entonces, pues eran niños que tenían dificultades. Eso empezó por un colegio muy célebre en París, que es el San Luis Gonzaga, ¿verdad? El colegio de los jóvenes en París. Volvamos, Julio, y de ahí vino que por niños que tenían dificultades, como sabes, hay 50% de chavales que están en situación de fracaso. Pues entonces eso, se pensó en este hombre, un gran psicoanalista, discípulo de Lacan, pensó en este señor, que entonces era joven, tenía su mujer, tenía sus primeros hijos, era director de publicaciones de MAM, la gran editorial de las Biblias y de todo esto, ¿verdad? ¿Tú te has psicoanalizado? Sí. Yo creo que París y Buenos Aires son los lugares de más sí, en Buenos Aires los lacanianos son de Buenos Aires. No hay más que pensar en la Cristeva, en los mundos de los y allí, imaginarios. Pues hay argentinos como Nasio, que están instalados en París. Por cierto, ellos se suelen llevar muy mal, los que siguen la cuestión relacionada con la mujer como Klein. Lo conoces muy bien. No van bien con los freudianos a su vez van mal con los jungianos. No es de lo que quiero hablar ahora. Me parece importante. Una palabra, lo que pasó, a Lacan no le... Es el más de a moda. Lacan le criticaron su práctica. Es un freudiano astuto. Ahí le criticaron su práctica, es genial, ¿verdad? Sí, él cambia la aplicación literaria y todo esto, él es el que la pone de la moda. lingüística. Y entonces él, es el Freud. lo que hace él es una lectura de Freud. Sin duda. Deja todo lo que son... Pero cambia los estadios, el lenguaje del imaginario. Para él la obra fundamental de Freud son el chiste y su relación con el inconsciente, los sueños y los actos y la patología de la vida cotidiana. Para eso te voy a intervenir. Eso es Freud. ¿Por qué diablos, en definitiva, no vives en París? ¿Porque tienes tanto o porque ya viviste? Bueno, eso es lo que te estaba diciendo, pero claro, por eso hay que volver. Estamos hablando de un problema de montaje aquí terrible, ¿no? No te preocupes. Mi problema es volver y por eso interrumpo para regresar a lo que me interesa. Bueno, es muy sencillo. Sí. Resulta que eso coincide con un caballero industrial montañés que quiere conocerme porque tenía una pintura mía de los años 50. Y entonces, como él era muy amigo de Pablo de Heredia, yo no le nombré por discreción, y porque no tengo su autorización. Y entonces, pues Pablo de Heredia pues le dijo, pues sí, Manuel sí vive, está en Francia, en París, estas son sus sillas y todo, claro. Y estará encantado de recibirte. Y yo, no, de recibirle, no es mi problema. Y así fue. Y entonces llegamos allí, pues llegó a verme, me visitó. Y entonces pues llegamos a un acuerdo así de venir a España, ¿verdad? Claro. Y eso. Y en ese momento pues Sabine Mamou,
ya tenía un cáncer de pulmón y moría, moría a la víspera de mi exposición aquí en Santander, moría en París de cáncer. ¿Te costó readaptarte a la vuelta, Julio? Es decir, que yo, los primeros tiempos, yo estaba encantado porque, bueno, La bahía, estoy en mi pueblo, claro. La bahía, he buscado las calles, estuve viendo las calles. Pero marcharse es llorando un poco como poco, morir, ¿no? Marchar no es como morir y luego volver. Sí, el problema es eso, cuando ya se ha entrado en una cultura, en otra cultura. Claro. Hay un problema, porque si entras mucho, luego ya estás. Y a veces piensa, por ejemplo, al que ha vivido en Francia 50 años y como yo ha vivido en los ciclos culturales, conociendo gentes importantes, o más, bueno, gentes, ¿verdad? Importantes, todo el mundo es importante. Sí. Todo el mundo es importante. No, pero tú te relacionaste con pero hay, notables bueno, es intelectuales. importante en el sentido de tal y tal, Sí. ¿verdad? Un poco en las alturas, esas ilusorias o imaginarias. Y entonces, pues, claro, hay algo, una acumulación. Y Francia es muy peligrosa, porque Francia tiene una clase media cultivada, Claro. lo que España no tiene. Sí. Las clases medias españolas no son cultivadas, no leen. Pues claro, allí hay cosas que allí son como que van de sí. Por ejemplo, la fiesta del Poto. ¿Qué es la fiesta del Poto? Pues allí entró, cerca de Vendôme hay una aldea que son cuevas. Han sido trogloditas. Ahora esas cuevas, pues, ahí delante, los chalés están delante, y que tienes tu chalet y detrás tienes las cuevas esas, ¿verdad? Y en ese lugar, pues es un lugar histórico en Francia, interesantísimo. A los pies de él está Montoire, donde se vivieron Pétain y la Bestia Inmunda y Hitler. Y allí vive ahora una de las hijas de Charlotte, en el teatro. Y entonces, para terminar, por favor. Entonces entró, pues mis amigos, Mas y Sylvie Fullemont, que están por ahí también, de los que hemos hablado, bueno, pues se les ocurrió a Mas se le ocurrió una fiesta, la fiesta del Poto, porque en su finca había un poste de cemento eléctrico y como había la fecha y daba el aniversario, se hizo la fiesta del Poto. Pero al mismo tiempo pot en francés es compañero, amigo de toda la vida, y entonces invitó a viejos camaradas que vinieron. Esa fiesta, pues aquí es imposible, ¿verdad? Aquí, si queremos hacer una fiesta así privada, de la gente decir, bueno, pues hacemos una fiesta en el pueblo, aquí o allá, de un poste eléctrico y todo eso, donde viene un falso especialista de electricidad, donde hay una carta de Bruselas que escribe de la UDF, de Bruselas, los eléctricos, y todo, es un canular total, ¿verdad? Un chiste. Y todo eso, y que hacen interviews y todo, no se sabe si es verdad eso. Eso aquí no entra, fantasía, porque aquí dicen, pero están locos. Aquí, pues la fiesta será. Aquí también tenemos aquelarres aquí son las fiestas de la sardina y Miguel Ángel Revilla celebrando gozos inescrutables. Pero son fiestas fundadas, son fiestas que tienen rapport con las vendimias, con las cosechas. Bueno, ahora yo acabo de descubrir la fiesta de Sukkot. Aquí se celebra en Sukkot, allí en la fiesta de las cabañas, la celebran en Campó. Porque además resulta que ponen pajas debajo de las tejas. Pero en Jerusalén, hace 2000 años, ponían la paja en el tejado, en esa cabaña donde se reúne la familia durante unos días, ¿verdad? Y todavía hoy los que practican esto, pues hacen la cabaña y eso. Pues resulta que allí ponían, porque es el fin de la siega, era el fin de las cosechas y ponían, y esto lo hacen también ahora que terminan las cosechas en campo, las casitas que van en carros. Y digo, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué sentido tiene? Yo le hablaba a Fernando Gomarín, eminentísimo etnólogo, por cierto que viene de ser elegido a la Academia de la Historia, creo que es correspondiente creo que es de la Academia de la Historia, de una sección de la Academia. Y Fernando Gomarín le he dicho, bueno, tenemos que discutir de eso, a ver qué me dices de esas trazas y qué quiere decir eso, ¿verdad? Porque estamos para separar, ¿verdad? Para separar. Cancio también hablaba de las fiestas populares y de Chumacera, en comillas, y Keats habla de la siega y de tal. Pero yo te voy a preguntar cosas. Ahí lo que era eso, es que era entre amigos, ¿verdad? La gente del pueblo que viene
Y es una vez única, y no se trata de un folclore fundado, nada, a alguien se le ocurre eso, y eso aquí es como... Vamos a salirnos como de la inaccesible. escenografía externa del folclore, de las costumbres, y vamos a entrar un poco duro al mundo propio, si lo permites, como es natural. Estoy Tú quemando. apenas tienes... No creo que sea... No, fácil. nunca va a ser No sé que sea fácil irrespetuoso. contrariarte. No, pero verás, es que tiene mucho interés tu psicología también. A los 30 años un hombre es maduro, tenías 31 justamente, cuando decides ser carmelita. Esto es otra cosa. Es una decisión fuerte, es una reclusión en cierta manera. Cuando contemplas tu vida a la distancia, porque estuviste casi 15 años en un convento, bueno, aunque fue repartido viajando todo el en rato, el mundo, viajando por conventos. Estuve en Roma, en el Vaticano II, Yo sé, trabajando repasémoslo. para Estuviste en eso, Navarra un año, eso, después estás en Lille, bueno, cerca en de Lille, Roberto Urbán, en el en norte de Fontainebleau. París. Tengo ahí y- tengo ahí las armas, un objeto de cobre que está ahí, y que el párroco de Avon, donde venía la familia real, don Alfonso y sus hijos, a misa, cuando estuvieron allí en Fontainebleau, en el Hotel Savoy, y esto era ¿cómo se llama en español? El prieu-dieu, el reclinatorio de don Alfonso. Y el párroco lo arrancó cuando renovaron la iglesia, quitó la plaquita esa con las armas, que no son las armas de España, y me lo dejó. Dice, esto es para usted porque ha sido de un rey de España. Son los Entonces, años 50. Es como ves las historias de... Creo que el 51. Bueno, yo llego allí a Bonn, y justamente, eso es muy importante, yo cuando llego a Bonn, ¿qué encuentro allí? Pues que de ese colegio han llevado a unos niños judíos, unos años antes. Estás 15 años, Y ¿eh? eso. Hasta el 65. Ya, eso, pero bueno, eso es otra cosa. ¿Por qué te fuiste de fraile? Bueno, eso es muy personal, yo de eso no quieres hablar. hablo. Sí, es muy personal. Bueno, pero porque es una cosa que... Como la vocación es misteriosa. Yo estaba podemos cansado. arriesgarnos Yo un estaba poco. cansado de Santander. ¿Era el resultado de un estaba fracaso? Estaba cansado estaba cansado ¿O de era Santander. recogerte en el mundo espiritual? Fracaso ninguno. No, es pregunto. que yo no quería seguir, yo no quería vivir no, se había muerto José Luis Hidalgo, Hierro se fue a Madrid, se quedaba vacío esto. Era así, estábamos ya... Julio, voy a dar un fue en salto. octubre, fue al final del Congreso de Altamira. Al final. Y No eso- me vayas al mundo épico exterior. Estoy entrando al corazón. Que Ya. quede claro. Pero No tengo ningún derecho, yo pero tengo la obligación de hacerlo. Yo tengo el aire tengo el aire de defenderme, pero es que es una cosa íntima de la que no se debe hablar. Lo apartamos. Nada. Sin embargo, podemos Porque hablar, es una cosa espiritual ¿por y qué no?, historia. de las connotaciones. Eran los ¿Sabes? carmelitas, Eso. medievales. Eso, hay pero que tomarlo así. también San Juan de la Cruz, el más Bueno, eminente eso lírico. eso importó mucho y en tú la eres cosa. poeta. Entonces, Eso importó mucho en la ¿qué cosa, es para sí. ti la lírica? ¿Y qué es para ti la poesía? ¿Y cómo se relaciona con la espiritualidad? Te lo voy a preguntar de otra manera, y esto es cultura. Valle Inclán dice que la ética es la estética. Hay quienes las confunden. La axiología comprende a las dos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Son Yo- separadas? yo- ¿Están juntas? Para mí la ética es la ética del bien decir. Bueno, eso puede ser nominalismo y palabras, Esa, palabras. La ética del bien decir. Y el actuar. Eso de responder justamente a lo que tal. Pero eso es Bueno. solo hablar, la conducta y el comportamiento, ¿qué? Es que la palabra tiene muchísima importancia en la conducta y el comportamiento. No diré yo que Lo no. lo que tuerce es la mentira, el silencio, los malentendidos. Todo eso es lo que tuerce al niño a los 3 años. hasta Pero el los 3 silencio años. puede ser poético y la palabra puede El ser silencio mentirosa. puede ser eso o puede ser mutismo. O Y ocultación. La palabra al puede ser silencio. mentirosa. Hay gente que promete y no cumple, sobre todo algunos No. políticos. Y eso engendra patologías. Claro. Que cuando promete y no cumple alguna patología Pues habrá. lo pregunto de otra manera. Bueno, pero estábamos en Fontainebleau con los niños esos. Y en ese colegio salen unos niños que viene la policía francesa a buscarlos, o la Gestapo, se dice, porque a la Gestapo se le ha echado todo el tiempo. Los policías han trabajado por ello también. Y entonces, en ese colegio yo descubro que de ahí salieron niños, que han llevado niños, ¿verdad? Porque se habla que los judíos no se habían llevado, no sé qué, no sé cuál. Y
Y ese colegio es el colegio donde estaba Louis Malle, el director de cine que ha hecho Hasta la vista a los niños, que es la historia esa del padre Jacques que ocultó a los niños y que luego lo llevaron con ellos, en fin, murieron en los campos. Y ya yo entro en un mundo completamente... De pronto es una sorpresa enorme, ¿verdad? Aquello. Para mí, encontrarme de lleno en la realidad trágica de lo que acaba de pasar 2 años, 3 años antes en España, en Francia. Lo que me hace decir un día aquí en Santander a un señor que me oye hablar de la tragedia de la destrucción de los judíos de Europa, pues me hace decir, hombre, pero hay la guerra de España. Y yo digo, la guerra de España fue una guerra de hermanos, la que armé. Es que a mí me parecía que la guerra de España era una anécdota en relación con el inmenso horror que fue eso, de ver, Julio era republicano. de ver, por ejemplo, ahí, pues, las listas y listas y listas de niños llevados a la muerte, están ahí, las ha publicado, ¿verdad? Con su mujer han encontrado las listas, con el convoy, el día, la fecha, el lugar donde el niño había sido recogido, donde todo eso lo que se ve. Es algo horroroso, de un horror que la guerra de España, pues, todo lo que fue y lo que es, que yo la viví, pues bueno. Tu abuelo Julio era republicano. Tú has sí, sido, federal. por lo menos, compañero Federal. de viaje con algunos marxistas, Sí. amigo de Vázquez, Yo le amigo llevé de a Ignacio... Aguilera. No, siempre se me olvida dónde está. No, está aquí con los rojos, aquí. Mira, aquí está. Ya ver, perdón, desaparezco del ecrán un segundo. No es un problema eso. Vamos a ver. Tienes Se acaba de ponerlo aquí, que dejarme hombre. preguntarte. Aquí están. Mira, yo esto se lo llevo a él, el Sí. manuscrito, porque él estaba fugado allí. La demagogia de los hechos. Fernández de Castro, Eso es, amigo yo llevo de eso Antonio para el rol Zúñiga. ibérico. Sí. Y luego esto, ¿ves? Esto es nuestra huelga del País Vasco. Sí. Y eso me está dedicado por el editor. Sí. Y de Acasto fielmente. Por cierto, ve ahí una foto Entonces, de Ibarrola, hablando de País Vasco. Ibarrola es muy amigo tuyo. Sí, Ibarrola fue de los mozos que pintaban en Estuvo los en la años cárcel, 50. fue pegado en la cárcel. Eso. Gran pintor. Eso. Y él, amigo de Pío, a quien conociste yo le he menos, que visto era hace amigo unos mío. meses, hace apenas, no sé, 3 meses o algo así. Estaba Gran en- español siendo en Ona, vasco. ¿eh? Gran español siendo vasco. Sí. Él profesa el Ibarrola. españolismo. Ibarrola sí. Claro, como en general, estos artistas que han estado inspirados por el arte europeo, que han estado en París, que han ido y venido, pues son españoles. ¿Cómo decir? Se consideran como... España es una gran No plataforma. son tribales. Es una gran plataforma. A mí me parece que hacer de una región un lugar único y finito, me parece muy, aparte Claro. de que es un error de filosofía, porque La lo patria de la infinito boina que decía es don sin principio Miguel, ni fin. de Campanario. Bueno, Julio, pues, aquí dice esto, no soy niño, tú lo sabes. Aunque tus ojos bajes como cuando era niño y los posabas sobre las hierbas por mirarme. He ido creciendo con los días, ahora soy hombre y tú lo lloras. Me diste al mundo en tu inocencia, oh limpia madre, y a los pájaros. Qué bonito, este es tu primer libro, Las aves y los niños. Estabas hablando de niños. claro, eso está escrito en Esto la es- Puerta del Sol en un café a las Esto 1 es de la Proel, mañana. pero hablas del cielo de las madres. Ese poema está escrito en un Yo café. quiero en la Puerta saltar del de Sol. tu madre a tu abuelo, que era republicano, y no voy a Mi politizar abuelo esto. Maruri. Pero te voy a don preguntar Francisco algo. Maruri Gómez. Ser poeta no necesariamente implica ser buena persona. Te voy a poner un ejemplo. Hombre, claro que no. Aquel poeta inmenso que fue Cernuda, que no le gustaba la expresión generación del 27, sino del 25. Él justifica por qué tiene que ser 25 y no 27. Hablando de el inmenso poeta del novecentismo, de Juan Ramón, dice que tiene saña, que tiene maledicencia, que es diabólico, Lo dijeron todos. que era un hombre de doble personalidad. Lo dijeron es todos, un sí. inmenso poeta, pero él dice que difama, Sí. que es malo, que tiene envidia, lo llama, creo, ultrajada vanidad o algo así. Entonces, ser poeta no equivale necesariamente a ser buena persona, Ya, al menos en yo algunas pienso cosas. yo pienso que Juan Ramón era tenía
Es posible que fuese paranoiaco, que tuviese delirio de persecución. Algo así. A él no le gustaba nada los poetas aquellos. Él, su poeta era Domenchina. Sí. Eso he oído yo a Vicente Aleixandre. Vicente Aleixandre ha sido el puente, ¿verdad? Ahora iba Con yo Vicente con eso. Aleixandre hemos encontrado, hemos conocido a esos poetas, a los muertos, como Federico Hidalgo. García Lorca y Miguel Hernández, Sí. y a los otros, ¿verdad? Como Cernuda en el exilio, o Guillén, o etcétera, ¿verdad? Más o menos, sobre todo o Neruda, por ejemplo, ¿verdad? Que venía mucho con Miguel Hernández. Para plantear la pregunta te iba lo siguiente. Cuando habla con mucha dureza, aunque luego recupera, en un libro que hace mucho leí, creo que se llama Literatura Popular, de 2 tomitos, con mucha profundidad, como hace siempre Cernuda en estudios interesantísimos, Holderlin sí. y otros, Sí, yo lo dice descubro, me lo que le descubres conoció ahora, sí. en Sevilla de la mano de Pedro Salinas y que le tenía como temor, dice, debe pensar que soy tonto. Pero dice, y allí le conocí, además venía con Zenobia, con su mujer Juan Ramón, Sí. dice, y allí yo me di cuenta, aunque todavía no lo tenía muy claro, que no me interesaban las mujeres, dice el bueno de Cernuda. ¿Hasta qué punto tienen o no que interesarle a los poetas las mujeres? ¿Hasta qué punto te han interesado a ti? Para Pues, preguntarlo todo. Pues como a los vendedores, a los que tienen una tienda de telas, o a los... Pero eso es una frivolidad, Julio. No, es nada, eso sí. Aquí hablas del cielo de las madres. A los actores, a esas cosas, ¿verdad? Y parece que algunos de esos actores, de los más machotes y de los más eso, pues No es para han tanto. tenido tendencias, bueno, eso, no sé, ¿Qué opinas tú de eso? Cernuda no lo escondía. ya... ¿Qué opinas? Hoy no está perseguido. A mí me parece, eso es una identificación, ¿verdad? Eso, un niño ha escogido, el objeto de amor es el tití de papá. Es su objeto erótico. ¿Y por qué? Vuelves al psicoanálisis. Vete a saberlo, claro. Vete a saberlo. Aquí dice... Pero es una identificación, Sí. ni es una cosa de no sé qué, ni hay que... Las personas que dicen, es que es mi naturaleza, es que soy así, es que no sé qué, bueno... ¿Crees que es cultural? No es- hormonal. Todo lo humano es cultural. Bueno, pero Todo, todo. Pero también la naturaleza No, pesa. todo, no hay naturaleza humana, eso es una historia, es cultural, es la palabra. Bueno, es que estamos oyendo las voces ya Pero en el vientre de la madre. Pero hay también porcentajes y no están establecidos. La sociobiología Bueno. no coincide con... ¿sí? Sociobiología, yo no sé de eso. Bueno, no sé tú aquí yo. dices, de las yo- logías yo no sé nada. Es curioso que las logías, ¿por qué se dice el psicoanálisis y no dice... Y cuando se dice psicología ya es una cosa que es un señor que sabe. Que No sabe. necesariamente, pero bueno, Claro, aunque habla hay que oscuro. ir a yo tengo ahí grabado, pero bueno, Sí. no se puede, porque claro, había que hacer todo un bordel aquí Este enorme. poema que tienes aquí te da la razón en esa opinión. Fíjate qué cosas hay. ¿eh? Dice, yo soy un árbol. Ah, Yo no pregunto nunca. sí. Veo volar un pájaro, ir un niño, Ese me alzo mi gusta. frente al aire puro y no pregunto nunca y miro. Ah. Mi alma en el aire despertada sabe que es bueno el ir del niño. Siente que es grato amar al aire y amar al pájaro continuo. Pájaro y niño van y vienen. Nunca pregunto su destino. El aire viene, llega y pasa lleno de alas. Yo sonrío. Alguien ha dicho que tú te has interesado por el kaiku, por lo nómico, otras veces has hecho sonetos profundos, a veces se te ha visto como un lírico existencial. ¿Realmente cómo te ves tú a ti mismo como poeta? ¿En qué grupo te incluyes? ¿Vienes de Bécquer, pasas por Aleixandre y estás un poco en Juan Ramón mismo? Lo que pasa es, bueno, primero, Aleixandre son grandes poemas, largos, Estás en una foto con admirablemente vistos. Y ninguno de nosotros, de los que hemos estado en el círculo de Vicente Aleixandre, con bastante intimidad, ¿verdad? Pues ninguno de nosotros ha seguido a Aleixandre como poeta, ¿verdad? Porque es decir, no por no seguirle, sino porque Aleixandre no es un poeta que influye
él influye humanamente, pero su poesía es un caudal. Allí tú te metes en esa corriente, ¿qué puedes decir? ¿Qué puedes decir al estilo Alisanda? Algunos han imitado, pero no existen. En cambio, Lorca ha sido el poeta que ha producido los peores, pésimos poetas. Que no poetas, ¿verdad? En aquellos tiempos con los numeritos, ¿verdad? Aquello de 4 no sé qué y 17 tal y eso, que Lorca lo emplea admirablemente, y justamente. Pero luego los imitadores, pues era, pues eso, para cupleteras, ¿verdad? Para los remojos, ¿Tú crees que a Lorca le ha favorecido como poeta la manera de morir? ¿Perdón? ¿A Lorca le ha favorecido como poeta la manera de morir? No, Lorca es un inmenso poeta. ¿Pero es el de romancero o el de poeta en Nueva York? Lorca es la muerte, eso de Ignacio Sánchez Mejías, ese poema. Ese poema es como la historia de Jorge Manrique. Tú que te es un poema total, quiero regresarte, admirable, compañero. Claro, es admirable. Y cuando el en Poeta en se Nueva York hay emborracha con poemas aceite. magníficos también. Cuando el Hudson Por se cierto, emborracha sería con mi aceite. ocasión de decir una cosa a propósito de un hermano, porque José Hierro para mí fue como un hermano. Yo creo que fue un error de llamarle agenda, A Pepe Hierro, Cuadernos de Nueva York. Ya. Yo no sé porque era inteligentísimo, ¿eh? Pepe Hierro. Y para los títulos admirable. ¿Has estado en Madrid? Yo soy un desastre para los títulos. Yo ¿Has nunca he estado sabido en titular un Madrid libro. haciéndole un homenaje hace apenas unos días? Sí, hemos estado todos amigos. También Gente Manolo que lo han Arce. conocido, eso es, y de varios de lugares de España. Estaba Paco Brines, bueno, Francisco Brines. Estaba también otro poeta, Oliván, que es un excelente poeta. Poeta montañés Y estuvo joven. muy bien, estuvo magnífico. Sí, hizo realmente una cosa magnífica. Brines también. Bueno, y estuvo el yerno, el marido el viudo, ahora viudo, de Margarita Hierro, que es el mejor archivista que yo he conocido, porque tiene los archivos Hierro, son magníficos como lo llevan, ¿verdad? Haz una pequeña síntesis de lo que ha sido para ti tu vida y aquellos coprotagonistas, Proel, Altamira y La Isla de los Ratones. Sí, pues como estás en la acción completamente, ¿verdad? Estás sumergido en ello, pues es muy curioso porque es otro, ¿cómo decir? Éramos amigos, ¿verdad? Pero había también amistades, más o menos, según dependía. Por ejemplo, Hierro, pues era, como luego has seguido siéndolo, ¿verdad? Pues era fastuoso, si se puede decir, ¿verdad? Su relación, todo. Pero era un gran poeta. Los primeros libros de Hierro son definitivos. Hay poemas en los primeros libros que son Hierro. Pero un poco esa temporada, ese grupo, Y Hidalgo con los muertos. Claro. Claro, eso crea una relación particular, ¿verdad? De la calidad. Y hay diferencias de tratos. Somos amigos todos, el grupo. Tenías más complicidades con Pepe. Sí, y con Hidalgo. Pero tratabas con Salomón, que hay quien dice que era uno de los mejores y no el mejor. Hombre,
Para mí, Salomón es el ¿Recuerdas mejor algún verso suyo? de los poetas de Proel, el mejor. ¿De Salomón recuerdas algún verso? ¿O una línea? No, yo no recuerdo. No digo Yo literalmente, tengo muy pero mala el memoria. título, alguno, un verso que dijeras aquel. No. ¿No? No, Cuando no. dice aquí, en la muerte de José Luis, ¿quién es este José Luis? Pues es José Luis Hidalgo. Yo lo sabía. Sí, porque fue para un número es que se hizo en su En homenaje, la muerte ¿verdad? de José Luis, está en una antología tuya Sí. preparada por Sí, Cantalapiedra. eso es. Bueno, eso sí, parece. es Pablo Heredia, ¿verdad? Pablo Beltrán El que está Heredia, detrás sí. de todo eso es Pablo Heredia. Pablo es el gran Hay que cacique bueno, reconocerlo, el gran ¿verdad? cacique bueno. Él está es Peñalabra, que es un depósito extraordinario de Mira lo que documentos dices. y de archivos y cosas, pues eso es Beltrán de Heredia. Mira claro. lo que le Pero dedicas. Beltrán de Heredia, si me oye o me ve, si es que guardáis esto, Algo le pues parecerá va a enfadarse a lo mejor conmigo, pero bueno, No, pues que se enfade. no se porque la enfada. justicia es esa. Es un hombre que ha trabajado inmensamente. Le supera la bondad, ¿Eh? aunque a veces que es se genial, ponga un poco que es cascarrabias. Yo quiero inmensamente entrevistarle y que por es ahora inmensamente no generoso, lo es. que sin lo duda, es, y buen que es amigo. servicial a fondo. Y es amante de las verdades Es crudas la cuando persona son que necesarias. jamás me ha olvidado. Yo tengo cartas de él, un paquetón. Sí. Las mías se las mandó a una universidad y estaban muy lejos, eso. Y yo las tengo todavía ahí, sus cartas. Y siempre él me ha publicado pues cosas, otros, ¿no? Sí. Siempre ha habido eso. Mira lo que Eso, dices sí. aquí de Hidalgo. Cruzan los años. Con el tiempo van pasando las criaturas. Duermen al fin y para siempre, mecidas en la misma cuna. Todo es igual. Igual ser niño que haber gozado brisas últimas o apacentar vaga tristeza o ser otoño sin figura. Se les conoce porque callan, mas nadie sabe lo que escuchan. Pálidos son como esos árboles que hoy envejecen con la lluvia. Alguna vez un hombre quiso saber qué aguardan, qué preguntan, y alcanzó con su yerta mano el misterio que les oculta. Nada esperaban, solo el sueño y el olvido bajo la luna. Primavera del 47. Sí. Hoy escribes hay versos así hoy, Julio. He escrito los últimos, los he escrito hace un año, creo que es un año, cuando con motivo de la publicación por la Sirena del Pisueña, Fernando Gomarín, he escrito 4 o 5 cosas aquí, breves para ese libro, ¿verdad? Para como animal muy limpio, pero si no, no. Yo lo que necesito es pintar, pero no tengo taller. Realmente, No tengo taller y eso. ¿en pero qué forma hay momentos en que... ¿en qué forma se complementan la pintura y la literatura en tu vida? Pues son 2 cosas distintas. Yo cuando pinto y cuando escribo. Como aquello de cuando perdices y cuando pentete y cuando codornices, que dijo Teresa de Ávila, que no se sabe, no sé si es verdad, pero eso cuentan, ¿verdad? Es como son si cosas muy el serias. oficio social, la habilidad de contertulio, el placer de la conversación, te sacara del deseo de penetrar y lo reservases para la poesía. Cuando haces poesía, está el dolor, está el paso del tiempo, Claro. está acechando, como decía Verdaguer, de una manera terrible la muerte. Sí, claro, verdad que No admites esta pequeña... quizás que socialmente no se puede hablar así porque eso se hace a solas, es íntimo. Claro, mira, y- yo te voy a decir una cosa, ¿verdad? Yo creo que los hijos se hacen en la intimidad. Ya está, entendido todo lo que quieras, ¿verdad? Eso se hace en la intimidad, y es eso. Esto es una cosa de un cierto... Primero, porque no te lo propones, ¿verdad? De pronto estás en una situación... Juan de la Cruz, y a mí me sorprendió... parecen esas cosas que dice un fraile, no sé qué. Fray de la Cruz le pregunta a una monja, padre, ¿por qué les leía los versos y eso, verdad? El cántico espiritual se leía por las monjas. Sí. Y dice, y bueno, y padre, y dice, ¿cómo le salen los versos? Porque claro, son de oración, son de... Y él le dice, pues unos me los da Dios y los otros los pongo yo. Es decir, Sí. el poeta primero es una especie de cántico, aparece el primer verso, que a lo mejor sale, luego le pones al final, pero hay como un primer verso que aparece, un tono, una cosa así, y entonces entras en ello.
y yo no puedo, fuera de eso yo no puedo, no puedo. A mí me dice, ahora hombre, hazme un poema para no sé qué, soy incapaz. Claro. Absolutamente nada, Julio, nada. ¿Hasta qué punto te ha interesado, por ejemplo, la poesía de guerra y monasterios, la poesía caballeresca? Al fin y al cabo, se empieza por ahí, del siglo XI al XIII, casi. Se pone a Dios siempre de parte de los buenos. Alguien dice aquí, hombre, también hay críticas. Aquí fabla la guerra, dice el canciller de Ayala. Pero siempre Dios está con los buenos. Siempre incluso se implora el castigo suyo en los poemas contra los llamados infieles o sarracenos. No, allí en la Biblia, ¿Qué? donde se enfada. ¿Qué visión tienes tú de esa Tiros y matarlos poesía, a todos. esa poesía invocadora del bien de los propios, o incluso en un momento determinado de la cerviz rebelde que hay que machacar al contrario? Que, en otras palabras, la poesía no siempre está inspirada por el amor. Hombre, distinguen, ¿verdad? En las escuelas distinguen la poesía épica, heroica, la poesía lírica. No, pero no te hablo ahora de géneros, te hablo Ya, de, pero lo que pasa bueno, es que allí prevalecía más. eso, sí. pero Bueno, León eso Felipe es. ya Y no ahora es... no hay, ahora no hay de eso, ¿verdad? Ese tipo de poesía, porque los poetas sociales españoles, por ejemplo, pues no han sido de épicas, ¿verdad? Ha sido más que nada un constatar cosas, ¿verdad? Celaya, de lo Otero, cotidiano. La Mordeta, Leopoldo de Luis, los Bueno, de los Otero, 50. Otero es un lírico. Pero lo es en El Es un Ángel lírico. Fieramente Humano, en El País no tanto. Sí, Ahora, sí es lírico. ¿hasta Sí. qué punto tú no has Tiene una tocado fuerza. con la connotación social y has preferido esa especie de narcisismo, en el buen sentido de la palabra, de la poesía lírica e íntima? Porque la connotación social se ha dicho que, a pesar de tu compañía viajera con la izquierda Ya, en pero un es grado... por otros motivos, eso no, eso es otra cosa. No, yo te Eso es- pregunto. ya, no, yo digo la cuestión de estar con estas gentes, ¿verdad? Con auténticos, arriesgando eso, porque Sí. van a la cárcel. Es porque el mutismo, porque no sé, porque había que hacerlo. Claro. Esa era la buena posición, ¿verdad? Pero no son necesariamente Pero no, sociales, tu pero amigo... fíjate que todos eran como artistas, ¿verdad? Eduardo Rincón, músico, es el que me dio a conocer a Shostakovich y a estos músicos de rusos, ¿verdad? En fin, en los modernos, a Schoenberg. Y Barrola, pues era pintor. Blasito, como le llamaba su mamá, Blas de Otero, pues eso, para mí era el gran poeta. Y luego un amigo, cuando Lo que quiero venía a verme decir al convento allí en es Bilbao, que tu buen amigo y Blas... nos paseábamos por el jardín y nada más. Alexandre, tú ibas a Wellingtonia, a esa sede que es su casa, Sí. y el propio, que fue alguien a quien yo traté, Damaso Alonso, son dos personas que sufren, sin embargo no se Pero van. qué diferencia de personas. Joder. Lo sé, pero quiero decir que ninguno de ambos es un Yo no poeta... soportaba a Damaso, no podía. Yo le vi 2 veces y soportaba. Bueno, era un Yo- sabio, yo sí, yo encontré- era un yo, hombre a mí sencillo. no era posible. Poeta que, bueno, lo que sea, ¿verdad? Sí, hombre, No, sin claro, duda, hijos sin de la duda. ira. Ah. Bueno, sí. Cómo se autorrecrimina, Ya. Damaso maldito. Pues Pero nada. hablemos de una cosa, ellos no son poetas sociales, sufren en el interior Ah, no. durante el franquismo ambos. Por cierto, Juan Ramón difama a Aleixandre de una manera grave, Ya, lamentable. sí, claro. Pero tienen en común estos dos del 27 que, siendo líricos y no siendo sociales, son personas que tampoco es el arte por el arte. No. Que no digo que sea malo, vamos a eso entonces. Lo que se llama decadentismo, que tiene parnasianos aquí y simbolistas Sí, aquí... Eso no me gusta, ¿no? Ay, pero los simbolistas sí, porque tú Sí, eres algo, has bueno, sido simbolistas, simbolista. Simbolistas, ¿Pero sí. quién de ellos? Mallarmé, Verlaine, Rimbaud... Sí, es pues decir, Verlaine, Rimbaud, sí. Traducidos al español, entonces. ¿tienes tú algo de maldito? ¿Eh? ¿Tienes tú algo de maldito? No, yo creo
hay un fraile que me visita, que es un gran amigo. Es hermano de esos señores que han hecho el corte del Titanium del Guggenheim de Bilbao. Son sastres muy instalados en Bilbao desde el principio del siglo XX y es agentes industriales muy fuertes. Pues uno de ellos es fraile y viene a verme a veces, es un gran compañero. Porque ahí está, los 12 años, ¿verdad? Es que los 12 años se pasan volando. Pero no me contestes a lo del maldito. Sí, porque tenemos relaciones estupendas, ¿verdad? En esos años. Julio, yo tengo relaciones fantásticas. La poesía puede sustituir a la religión. Fuera del convento, de gentes que son espirituales o artistas o eso. Julio Maruri, la poesía puede sustituir a la religión como creía el gran modernista Rubén. ¿O cada una está en su sitio? Claro, ahí es una historia, ¿verdad? Yo tengo mi religión. Para mí, y el otro día este señor que está ahí me telefoneaba y luego le diré lo que me dijo. Es una cuestión, ¿verdad? La existencia de Dios es una cuestión, es una pregunta. ¿Es que es sí o es que no? Yo tengo tendencia a decir, los ateos que me prueben que Dios no existe. ¿Pero van aparte o están juntas la poesía y la religión? Los ateos que digan que no existe. Yo, para mí, y cada vez más, esa historia de los 15.000 millones de años, desde el comienzo, no desde el origen, desde el comienzo, y decir que desde hace 15.000 millones de años jamás ocurrió un accidente a lo que es tu línea, que empezó en la amiba, pasó por el pez a lo mejor de las patucas aquellas, se hizo perro de no sé qué, luego se hizo humanoide y luego no sé qué, en fin, todo lo que los logias saben, y llega a un día a este niño que nace protestando porque le sacan de la delicia de estar en las aguas maternales y que viene ahí a ahogarse casi, a asfixiarse casi, en el primer grito. Y eso desde 15.000 millones de años, en que la línea no se ha roto. Cuando Julio Maruri era fray Casto del Niño Jesús, ¿qué me dices a eso? Voy a responder a ello, porque hablando... A esa inmensa lotería que es estar ahí. Hablando de poesía... Entonces, para terminar, este hombre, que está un poco en mi posición, es un poco la suya, porque hemos tenido gran relación, me dice por teléfono hace poco, hombre, pues sí, la cuestión, dice, claro, lo que quiere el Eterno, el Eterno quiere es enseñarnos su obra. ¿Y qué es su obra? Las cuerdas ahora que han descubierto, ¿verdad? Eso que llaman las cuerdas, eso, ¿verdad? Y para mí eso es la cosa, es la adoración, o eso, admiración. La admiración y la adoración hay un poco distante, ¿verdad? Algunas veces ves delante de un cuadro de Goya aquello fantástico, la gente que está admirando y casi dirías que están adorando. Mira cómo ves la relación de religión y poesía en un poema que escribes cuando eras fray Casto del Niño Jesús. Hijos tuyos salidos de tu diestra no les pongas, Señor, a la siniestra, mas por la sed que hubieron otro día, refrigérales hoy tu compañía. Pues si a veces su cántico fue opreso por la melancolía o por el beso, ve que fuera mirando hacia las fuentes desde los arenales inclementes. Válganles, pues, por obra sus palabras, válgales el dolor con que les labras. Es tu oración por los poetas. Sí, está eso. Y me gustaría volverlo a escribir. No tengo claro me gustaría volverlo a escribir. Esa relación porque creo que no ha quedado ni había tiempo. Julio Maruri se fue a Holanda para ver pintura. Resultado de eso hay un libro que se llama Entre Laredo y Holanda. El tiempo se nos echa inevitable encima, pero aquí hay un poema que dice: Sefaraz, para Samuel salía a comprar pan y miel y vino para la cena del rabino. ¿Tú te consideras
un poco judío? ¿Y por qué? Sí, mucho, Tengo mucho. esa Yo he entrado en sensación. el mundo judío en Digamos. 1952 en Avon, cuando vi aquello, cuando existía eso, aquella noticia, ¿verdad? Aquel suceso que había ocurrido allí. Y entonces, y luego resultó que yo en Bruselas pues me encontré con, bueno, primero Sofía Noel, ¿verdad? Que es de origen judío, como sabes, se sabe y se puede hoy decir sin problemas, ¿verdad? Entonces, eso. Y ya entré en el mundo judío y en Bruselas mis grandes amigos son judíos. Rescatados unos, hoy Max Fullenbaum pues fue un niño con sus hermanos, pues gracias al peluquero de la calle, que vino a decir a los padres, bueno, pues mire, yo tengo posibilidades de llevarlos al pueblo, allí en el Macizo Central, ¿sabes? Allí, donde los alemanes iban de lejos, porque estaban por allí. Y así estuvieron escondidos, estos niños estuvieron escondidos, separados además, cada uno en su lugar. Y escaparon a encontrarse en un vagón. Lo que dice Woody Allen, yo he descubierto a Woody Allen, es un personaje que yo no entendía bien, Woody Allen, pero hace poco, y siempre se descubre algo, cuidado que hace tiempo que él empezó, y ahora anda por aquí, además, ya en fin de carrera. Y entonces dice aquello del fusil, ¿verdad? Le dice está con un joven, al cual él enseña cosas, y entonces pues le dice que tiene que comprar un fusil, que tiene que tener un arma, el joven en su casa. Claro, el joven dice, yo, ¿cómo un arma? ¿Yo un fusil en casa? No, por Dios, no. Pero sí tienes que tener un arma, porque no se sabe, porque un día te pueden poner en un vagón en un vagón de mercancías, un día te pueden meter eso, tienes que defenderte. Y luego, más lejos, en la misma película, ¿verdad?, que han dado hace poco la televisión española, y dice sí, porque dice, bueno, el chico tiene dudas de su novia, si le engaña o no le engaña, y entonces le dice, sí, te engaña, claro que te engaña. Dice, él, estoy seguro que sí que te engaña, en algún sitio te tiene que engañarte. Dice, porque es un poco como aquello de que dicen que son duchas, pero no son duchas. Dice él, son las famosas duchas, ¿verdad?, donde la gente venía con el jabón y la servilleta, entraban allí y era el ciclón, el gas, ¿verdad? Y esas alusiones así de cuando en cuando, ¿verdad? Eso, y esa cosa. No sé por qué termino yo así con esto. No sí, importa. lo del fusil, ¿verdad? Acabo de leer en un periódico que un señor, que es algo del Irán o del Irak o de no sé dónde, del Irak creo, se permite decir que Israel tiene que desaparecer y que tienen que echarlos de allí. Y en España hay muchísima gente que está de acuerdo con eso. Bueno, hemos visto... Imaginemos que se funda el Estado español y que en el momento de la fundación del Estado español todas las naciones de alrededor declaran la guerra a España y que quieren echarnos. Eso pasó en Israel. No se acuerda nadie, ni quieren decirlo, que al día siguiente de la declaración del Estado de Israel por Ben Gurión, todos los estados de alrededor le declararon la guerra. La primera, que hoy los estados árabes no reconocen a Israel y se permiten... Y no sé si Franco murió sin reconocer a Israel. No reconocen a Israel. Me temo oficialmente. Que sí. No quiero airarle. Y termino. La Jordania llegó a un acuerdo con Israel. Egipto con Israel, vino Sadat a Jerusalén. Jamás ha habido un conflicto desde entonces entre Israel y la Jordania. Y la Palestina es un coso leproso que exhiben ahí las naciones y Europa están exhibiendo eso como objeto de miseración, de llanto, de niños muertos. Israel no tiene niños, en Israel no ha muerto nadie, Israel no hace más que asesinar. Después de 4 o 5 guerras que ha tenido que sufrir Israel, la de Egipto estuvieron a punto de echarles al mar, fue gravísimo, estuvieron asustados al final, el Estado Mayor. Querido Julio. Y luego pues pudieron acabar con los judíos, con los, qué lapsus, con los egipcios. Querido Julio. Bombardeándoles los aviones. ¿No te emocionó la oposición entre la poesía lírica existencial y la social? No hemos enfrentado, tus amigos de los años 50, a los anteriores, entre quienes estaba Aleixandre, que gozabas de su amistad.
No hemos conseguido... Pancho Cosío, No hemos conseguido un contraste Ferrand. fuerte entre Santander y París. Estamos terminando, hemos rebasado la hora asignada. Se necesitaría perseguirte dialécticamente otro par de horas para llegar a algo concreto. Termino diciendo lo siguiente, con tu permiso. Elogio de la caricia, tiempos modernos que fundó Sartre. Aquí tiene una historia de Proel, cuaderno de poesía, porque lo ama. Julio Maruri en muchos sitios, en por lo menos 10 libros, Alucinaciones 2004, Artículos perdidos. Aquí tenemos unas páginas traspapeladas y sobre todo volvemos al principio, algo que canta sin mí. No canta, o canta, pero no hay duda que teja páginas canoras de intimidad. Algo en lo que no quiso entrar con la habilidad social de contertulio, diría Francesao, con un poco de maldad simpática al final, que despliega, pero también tocamos su pasión al hablar de Sefaraz. No podía ser de otro modo. Lo mismo que se fue Becker a Veruela y estuvo en Zaragoza en un convento, Wittgenstein se fue en Austria a otro, él estuvo 15 años con los carmelitas. No quiere darnos la razón, pero sí ha visto cómo se entrevera la poesía con la religión con la naturaleza con los niños y las aves, precisamente para continuar ese canto. Desde esta buhardilla entrañable y bohemia, en el corazón de Santander, en la muy patriótica y paradójica, en cierta manera, por su amor a Francia, en calle de Daoiz y Velarde. Gracias. Gracias a vosotros.